Hoy vamos a continuar con lo que habíamos empezado la clase pasada, que fue esta cartilla de verdes y cómo aplicarlos. A mí se me ocurrió, por ejemplo, en una serie de cuadritos. Generalmente tenemos estos marquitos chiquitos que han sido de portarretratos o de pequeños cuadros que no los hemos usado, y se me ocurrió reciclarlos como para hacer un conjunto de cuadritos que tengan la misma imagen, es decir, el mismo motivo. Como habíamos trabajado con los verdes, se me ocurrió hacer una serie de hojas. Entonces hice cortar en fibrofácil de 3 milímetros, que vaya en cada marquito, lo pinté de blanco y después busqué algunas hojitas que me gustaron por su forma. Esta, por ejemplo, es de bambú, de caña de bambú, que podría ser para utilizar en el más grande. También encontré una hojita muy llamativa, con una forma muy linda, que también podría ubicar en alguno de los cuadros. Bueno, entonces la idea de hoy es aprender a dibujar esas hojas que seleccionamos y después pintarlas con los distintos verdes que hemos aprendido. Empezamos con el dibujo. A mí siempre me gusta dibujar en un papel aparte y después transferir para que en la madera no queden las huellas de la goma. Vamos a empezar con este chiquito. Lo que yo hago es marcar la madera sobre el papel para saber el encuadre que va a tener la primera hoja que voy a dibujar. La puedo poner derecha, la puedo inclinar a gusto. Puedo dibujarla sacándola y copiándola, pero es mucho más fácil, digamos, es una ayuda cuando la hoja es del tamaño que yo quiero, marcar el contorno aproximado. Después los detalles o los retoques los puedo hacer cuando saco la hoja natural. Como esta me viene perfecto para el tamaño, ahí no me tengo que preocupar por las proporciones ni por el dibujo realista. Simplemente voy calcando el contorno y después haré algunos ajustes en el dibujo para que quede mejor. Bueno, ven qué fácil, sin saber dibujar demasiado, puedo hacer una hoja. Ya calqué la hoja que tenía dibujada a mi madera y ahora vamos a empezar a pintar. Como habíamos visto, vamos a formar los verdes con azul ultramar y amarillo de cadmio. Voy a empezar por darle un verde que no sea demasiado oscuro, entonces pongo primero amarillo y un poquito de azul, como para formar un verde medio. Voy a poner un poquito más de amarillo. Y le voy a poner un poco de blanco para que sea un color un poco más claro y más natural, no tan brillante. Voy a poner un poquito más de amarillo y azul. Siempre tengo mi hoja natural cerca, como para ir viendo los tonos. Aunque en la realidad esta hoja se ve bastante pareja en su verde
Y en la pintura lo que va a quedar bien es hacer algunos contrastes de luces y sombras para que sea más interesante la pintura. Bueno, vamos a comenzar entonces por este verde bastante claro. Tratando de dar como una base a toda la hoja. No se preocupen si no es una base pareja, porque la idea es ir poniendo otras tonalidades de verde y haciendo capa sobre capa hasta que nos guste como queda. Tampoco hay que preocuparse por los detalles, porque eso a lo último podemos retocar algún borde o alguna pincelada que no quedó del todo bien. Siempre empezando por tonos claros, tenemos la posibilidad de seguir insistiendo arriba con otras capas y otras tonalidades. Si empezáramos con un tono muy oscuro, ya no podríamos variarlo demasiado. Ahora voy a hacer un verde más oscuro como para empezar a dar alguna sombra. Ya saben que para los verdes oscuros, como el verde pino que habíamos visto, es mayor cantidad de azul. De todos modos, hay que tener cuidado con el azul porque tiñe mucho. Entonces, al amarillo siempre le voy agregando el azul hasta que consigo el tono oscuro que yo quiero. Si este verde me parece demasiado brillante, como un poco artificial, le puedo agregar un poquito de negro para que parezca más una sombra, un tono de sombra de hoja. Acuérdense que cuando yo agrego el negro, estoy llevando los verdes hacia el verde musgo o al verde oliva. Pero me parece que para esta hoja va a quedar mejor que ese verde pino, que es bastante brillante. Voy a buscar un pincel un poquito más chico y voy a empezar a dar un poco de sombra en la parte de abajo de la hoja. Esto tienen que esperar que la base que dimos primero seque, porque si no la vamos a ir removiendo. Hay que darle tiempo a una capa para poder agregar la otra, porque si no estamos como removiendo esa pintura y se pueden crear como pareciera como agujeros en la pintura. Acá ya empiezo a mezclarlo con el otro verde, el primero que hicimos, como para ir esfumándolo un poco y no me quede tan oscuro.
En esta parte del medio va a ir la nervadura, así que puedo pintar todo o dejar un poquito el dibujo de guía como para saber que por ahí va a pasar la nervadura. Para llegar hasta la otra parte de la hoja voy a hacer un tono más claro todavía. Entonces, amarillo, apenas azul y blanco, bastante blanco, para que sea un tono luminoso. Que lo puedo llevar hacia los amarillos o puede ser directamente el mismo verde que usamos de base con blanco. Y ahí daría esta parte superior, digamos, de la hoja con mayor claridad. Inclusive puedo, mientras la pintura está fresca, tocar un poquito el blanco y dar aún más luz a los bordes de esa parte. Como esto me quedó sin fundir demasiado, vuelvo al tono de base y sigo tratando de esfumarlo. Siempre dejando secar un poco. Acá se me está abriendo un poco por tratar de hacerlo más rápido. Denle tiempo, un ratito para que seque, y puedo retocar las partes que había hecho oscuras, que no cubrieron demasiado, porque no dejé secar bien la capa. Para pasar de un color a otro, traten de que no se seque del todo la pintura anterior. Es decir, el límite entre un color y otro. Esto lo puedo dejar secar un rato como para que tome bien la pintura y después retocar un poquito esos esfumados. Me voy hacia la parte de arriba, que es donde va a haber más luz. Entonces voy a comenzar con el blanco, tiñéndolo con un poquito de este verde oscuro, para hacer otra tonalidad, no tan amarillenta, sino, vamos a ponerle un poquito del de base también, un poquito como más verde seco. Y voy a tratar de dar luz sobre un costado de la hoja, en la parte, en este caso sería izquierda. Voy a poner más blanco porque quiero que sea bien claro. De ese tono de luz voy a pasar al tono medio, que fue el que pusimos primero, para darle la base a la hoja, y voy a tratar de esfumar un poco hacia el medio. Ahora sí, acá en la parte central voy a usar el tono oscuro. Esta vez, en vez de usarlo en el borde, lo voy a usar en la mitad y voy a extenderlo hacia afuera. Siempre del tono oscuro paso al tono medio.
suave, suave con el pincel, y pasamos a ese amarillo, a ese verde amarillento que habíamos hecho para la luz de la parte de abajo. Como esta parte me quedó bastante cortada, ahí le voy a poner un poquito más del tono medio para integrarlo con el resto de la hoja. Y puedo hacer también como una pequeña sombra de la nervadura hacia el otro lado. Después la nervadura puedo volver a pintarla arriba, no se preocupen si no queda perfecta. Pero allí voy marcando un poquito las tonalidades de la hoja. Como esta parte quedó iluminada, pero muy distinta a las de abajo, voy a poner un poco de este tono bien clarito que hice en estas partes de abajo de la hoja, para que todo tenga como una armonía. Siempre acuérdense, para integrar a lo demás, pasen al otro, de ese tono claro al siguiente, que sería el tono medio. Esta es una hoja que tiene bastante trabajo de esfumado. Si ustedes ven que les cuesta demasiado trabajo, también la pueden hacer más simple, darle una base del tono medio, marcar alguna sombra y después trazar alguna nervadura. Lo que voy a hacer ahora es como volver a darle una capa de los mismos tonos para que cubra más todos estos esfumados que hicimos. O sea, es que como un retoque, primero planteo luces y sombras y después voy con los mismos tonos retocando para que los esfumados me queden más suaves. Inclusive si yo mojo un poquito el pincel en el agua y pongo la pintura un poco más aguada sobre las otras capas, limpio el pincel y extiendo, eso hace como unas transparencias que quedan muy bien. Tengan cuidado con el agua porque acá, como ven, se me está abriendo la pintura porque no le estoy dejando secar demasiado y estoy utilizando agua. Entonces cuando ustedes apenas ven que la pintura abre la superficie, ahí paren y dejen secar. Bueno, con un pincel finito voy a retocar los bordes haciendo un tono un poquito más oscuro que el tono medio, es decir, un verde que lleve un poquito más de azul.
Le pongo pizquitas siempre de negro como para que no me quede tan brillante. Entonces, en esta parte que fue la que tenía más luz, voy a ir sin dibujar demasiado, sin marcar perfecta la línea, porque si no va a quedar como un borde de dibujo. Puedo ir marcando un poquito las formas de la hoja, ese dentado que tiene, para que no se confunda con el fondo, y hasta lo puedo esfumar hacia adentro un poquito para que me quede más natural. De este lado ya había quedado bastante marcadito el borde, pero lo perfecciono en algunas partes. Traten de eso, de no dibujarlo, o sea, de no completarlo todo, que parezca realmente dibujado. Y acuérdense que pueden esfumar un poquito hacia adentro con un poquito de agua, con la misma humedad de la pintura. Aunque si hacen la línea un poco entrecortada, queda más natural. Bueno, esta es una hoja un poco complicada, también pueden hacer alguna más sencilla. Después vamos a ver cómo hacer las hojitas de bambú, que son más simples. Si se hubieran pasado en alguno de los bordes, también tenemos la posibilidad de, con el blanco, tapar esas pinceladitas que se nos fueron del límite de la hoja. Como el fondo es blanco, es fácil de solucionar. El tallo lo pinto oscuro, pero después en lo que es dentro de la hoja voy a hacer una nervadura clara que queda mejor.
Bueno, para el color de la nervadura, también blanco con un poco de alguno de los verdes. Yo voy a elegir, sigo trabajando con el verde medio y lo mezclo para que el blanco tenga algún tono verdoso. Pero tiene que ser bastante claro. Voy a hacer más cantidad del verde medio. Y voy probando. Si me resulta demasiado claro este tono, le voy a agregar un poquito más de verde. Para la nervadura lo que conviene es agregar un poquito de agua a la pintura para que el pincel corra, como tenemos que hacer línea. Y yo estoy usando un pincel redondo de fibra sintética número 0. También pueden usar un liner, pero en este caso, como no es tan finita la nervadura, este pincel me viene bien. Entonces, la voy a marcar tratando de hacerla natural, no como una línea recta, sino ir con el pincel despacio y tal vez haciendo alguna curvita y levantándolo y levantándolo despacio hacia el final para que esa nervadura se afine. Ven que primero apoyo todo el pincel y voy como zigzagueando poco, no demasiado, y después al final levanto y ya con la punta del pincel termino la nervadura. Bien, esa nervadura tiene también otras que salen de la nervadura central. Entonces ahí cargo el pincel y voy tratando de marcar despacio acá alguna que siga la dirección de las partes de la hoja. Siempre carguen el pincel todo para que la línea sea más larguita. Siempre nacen desde la nervadura central y siguen la forma de la hoja. Acá, que es bien claro, puedo usar un poquito de blanco para que se destaque. Y cada vez más finitas, que se vayan perdiendo. Puedo hacer otras que acompañen, pero no demasiadas, porque ya ahí quedaría muy cargado. Entonces fíjense de resaltar las principales nervaduras. Y no cargar demasiado. Siempre la pintura de la nervadura un poquito aguada. Acá tengo que fundir la parte oscura del cabito con la parte clara de la otra nervadura. Lo que puedo hacer es darle un poquito de luz al cabo, al cabito de la hoja y un poquito de sombra dentro de la nervadura. Si con un tono oscuro bordeo, esto si quieren hacerlo, si no puede quedar así, pero si con un tono oscuro bordeo, siempre aguado, un poquito sobre uno de los costados de la nervadura, haciéndolo también en forma un poco entrecortada, es como que la realzo más. Bueno, y ahí la podría dejar. Si quiero
como siempre puedo seguir como retocando algún detalle que no haya quedado, pero me parece que yo la voy a dejar ahí.